buenas tardes, estimados televidentes. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes este lunes con ya el horario de invierno. En este programa Comunícate, que es nuestro programa, ya que tenemos el gusto de que ustedes por más de 3 años nos sigan en nuestro canal astl.tv. Vamos hoy a comentar lo relacionado con el trabajo. Todos, de una forma o de otra, trabajamos. Yo creo que no existe nadie en este mundo, desde luego que esté ya en edad de trabajar, que no lo haga. Entonces vamos a hacer algunos comentarios sobre cómo mejorar en nuestro trabajo. ¿De qué manera podemos ser mejores en el desempeño de la actividad que nosotros realizamos? Les voy a pedir que en este programa, como en todos los demás, pues se comuniquen con nosotros, nos manden sus comentarios, si están en desacuerdo, si están de acuerdo, sea al teléfono 51 63 19 40 o a nuestro correo contacto@astl.tv o por Facebook astl.tv, Twitter @astl-tv. Entonces decía que hoy vamos a comentar lo relacionado con las formas, las herramientas en que nosotros podemos mejorar las actividades que desarrollamos. Esto tiene mucho que ver con el lugar de trabajo, no solamente con la actitud personal, con la capacidad de cada uno, sino también con el ambiente, con el ámbito o espacio laboral. Y creemos que entre mejor sea ese espacio laboral, desde luego mejores serán los resultados del trabajo. En toda organización, en toda empresa, sin importar su tamaño, puede ser desde una micro, una mediana, una pequeña empresa, no digamos ya las grandes empresas, siempre se busca que se mejore la cultura laboral. Es decir, que el ambiente laboral pues se base en principios y en valores como la credibilidad, el respeto, la confianza, la imparcialidad, el orgullo de ser trabajador de ese lugar, la laboriosidad, desde luego, el compañerismo y desde luego también la eficiencia. Y esto se puede lograr utilizando herramientas humanas, es decir, del ser humano como persona, pero también herramientas de tipo intelectual o de tipo práctico para que los espacios laborales en los que cada uno nos desempeñamos y donde pasamos más de 40 horas al día, es decir, gran parte de nuestra existencia, se conviertan estos lugares en los mejores para poder trabajar. En ese sentido, un espacio de trabajo, un espacio laboral, será excelente, pues no solamente por sus aspectos, digamos, materiales, por sus equipos, por los escritorios, las sillas, las computadoras, etcétera, ni por el ambiente que se viva allí, un ambiente confortable, un ambiente agradable, sino que sobre todo ese espacio laboral será bueno, será excelente por las personas que están en él llevando a cabo actividades de muy diversa índole. Por tanto, en la medida en que estas personas logren ser mejores seres humanos, pero en todos los aspectos, en todas las facetas, no solamente en el aspecto propiamente laboral,
funcional o profesional, sino en todos los aspectos. Es decir, por eso hablamos de desarrollo humano, de ser mejores seres humanos. Entonces, en la medida que esas personas, esos trabajadores sean mejores seres humanos, en esa medida se podrá lograr que esos espacios se conviertan en los mejores lugares para trabajar. Ahora, ¿qué podemos hacer para ser mejores en el trabajo? Que sería, digamos, el tema concreto de nuestro programa de hoy. Pues lo podremos lograr en la medida que todos los que estamos en ese lugar de trabajo, pues contemos con un conjunto de habilidades y competencias que nos convertirán en trabajadores, que hagamos de esos lugares los mejores espacios laborales. Y eso, desde luego, está relacionado con que se logre una mejor cultura del trabajo, basada, ya lo mencionamos, en principios y en valores, que si se logra que esos principios, que esos valores se vivan por cada uno de los miembros de los equipos de trabajo, pues se llegue a resultados de las empresas donde se caractericen por una alta producción, por una alta productividad, y desde luego, en la medida que las organizaciones, que las empresas, como dijimos, de cualquier tamaño que sean, logren esto, pues de esa manera todos estaremos contribuyendo a que nuestra sociedad, a que nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestro mundo, pues desde luego sea mejor para todos. Así pues, vamos a hablar aquí de algunas habilidades y competencias para que nosotros en el trabajo logremos ser triunfadores, que no nos contentemos, que no nos concretemos, pues a ser uno más de los muchos que allí trabajan, bueno, muchos o pocos que allí trabajan, sino que realmente tratemos de destacar, de ser triunfadores en ese ámbito laboral. ¿Cuáles serían esas habilidades, esas competencias? Pues vamos nosotros a desarrollar 10. La primera sería que debemos dominar la técnica, es decir, la profesión, el oficio que nosotros desempeñamos. La segunda, que debemos ser flexibles y adaptarnos. La tercera, debemos estar conectados. La cuarta, debemos ser tolerantes a la frustración, es decir, no nos debemos dejar vencer por los errores, por la frustración. La quinta sería respetar el trabajo de los otros. La sexta, debemos formar equipos, hacer equipo, tener espíritu de cuerpo, como se dice, de un grupo. Una importantísima, la séptima, sería debemos resolver problemas. ¿Sí? En lugar de crear problemas, resolver problemas, o bien crearlos y resolverlos. También la octava sería, debemos saber trabajar bajo presión. La novena, debemos ser puntuales, y la última, debemos de saber vender. Ya vamos a ir desglosando, comentando cada una de estas. Dijimos que la primera se refiere a que debemos dominar la técnica. Es decir, una de las principales herramientas para que podamos obtener buenos resultados es que debemos dominar la profesión,
o el oficio que estamos nosotros desempeñando, pues el trabajo ya no es la escuela. En la escuela tenemos mucha libertad, mucha oportunidad de estar aprendiendo. Y la oficina, el trabajo, la fábrica, ya no es una escuela. Así que ya debemos de tener un dominio suficiente de la profesión o del oficio para poder tener un buen desempeño. Ya cuando hacemos el ejercicio de esa profesión, de ese oficio, esta técnica se refina, es decir, aquello que en teoría aprendimos en las aulas, en las universidades, en los institutos tecnológicos, pues ya aquí se va a refinar, al aplicarlo se va a ir refinando. Y desde luego, pues deberemos estar sometidos a una actualización continua, a una educación continua y también, desde luego, a la capacitación. Así que la primera herramienta, que es, digamos, el punto de partida, es el dominar, el ser capaces, el tener la competencia suficiente en lo profesional, en lo práctico, en los oficios, para poder desarrollar una labor en una empresa sin importar el tamaño. Esto es algo muy personal. Y desde luego, en la medida que no se domine la técnica, en la medida que durante los estudios hayan quedado lagunas, hayan habido omisiones, pues en esa medida va a ser más difícil el arranque en esta o en cualquier empresa, en cualquier actividad en la que nosotros estemos inmersos, sea como empresarios, sea como emprendedores, o bien sea como, digamos, trabajadores en alguna empresa de la cual nosotros no somos los responsables. Una segunda herramienta, una segunda característica que se debe tener es ser flexible y adaptarse. Todos sabemos que en todo ambiente de trabajo, pues los cambios son constantes. Incluso podemos irnos hacia afuera, en el mundo en que vivimos, en la ciudad que vivimos, en el lugar que trabajamos, hay cambios constantemente, por lo que se requiere tener flexibilidad para poder adaptarnos a esos cambios y no dejar de ser proactivos y resolutivos, de tal manera que se valoren nuestras propias capacidades. Es decir, si no somos flexibles, si no nos adaptamos, corremos el riesgo de que nuestras propias capacidades se vayan siendo obsoletas y que el cambio nos rebase. Y humanamente lo que debe suceder es que siempre debemos de ir un paso adelante del cambio. Que el cambio no nos tome por sorpresa, sino que más bien nosotros seamos unos provocadores, unos incitadores hacia el cambio. Esto, pues desde luego, requiere que no dejemos de estar atentos a las demandas y necesidades que son cambiantes. Todo lo que nosotros hacemos es una oferta de un bien, de un servicio, y hay una demanda de ese bien o de ese servicio. Así que esa demanda va a ser siempre cambiante, y en ese sentido nuestra oferta también debe ser adaptada, debe estar ajustada a esos cambios, a esas transformaciones constantes de la demanda. Así pues, debemos estar dispuestos a aprender y sobre todo a corregir. El cambio, la transformación, nos va a obligar en algunos momentos a que corrijamos. Eso no es nada negativo, eso no implica un error, un fracaso,
sino es una cualidad para adaptarnos a los cambios debemos de corregir. Y desde luego, si nosotros somos flexibles, si nosotros nos adaptamos, vamos a ganar en confianza en nosotros mismos y también vamos a ganar la confianza del equipo de trabajo o vamos a ganar la confianza de nuestros líderes en la medida que seamos personas flexibles y que logremos adaptarnos a los cambios constantes y permanentes que se dan no solamente en nuestro pequeño ámbito laboral, sino en todo este mundo, en este planeta global en que vivimos, que es algo que está en un cambio constante y permanente. La siguiente herramienta que nosotros estamos aquí comentando es que también debemos de estar conectados. Desde luego, estar conectado no quiere decir, como se dice ahora, estar siempre online. Es decir, no quiere decir que debemos de contar con los dispositivos de último grito o que debemos de estar en relación directa y permanente pues con las redes sociales, etcétera. No, no es eso. Le estamos llamando a estar conectado porque pudiéramos decir que lo que debemos estar es estar al día con el mundo. Esto sí, debemos estar al día con el mundo. Debemos saber lo que está pasando más allá de nuestro pequeño grupo, de nuestra empresa, lo que está pasando más allá de las paredes, lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, lo que está pasando en el mundo. Conocer todas las novedades relacionadas con nuestra profesión y con el trabajo que desempeñamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos desarrollando esta herramienta que le estamos llamando estar conectado. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Decíamos que hay que estar conectados y que eso no simplemente es estar rodeados de dispositivos electrónicos, sino que hay que estar al día con el mundo, hay que estar al día y actualizándonos permanentemente en la profesión, en el oficio que tengamos. Para esto, ¿qué se requiere? Pues se requiere leer mucho, leer libros, sobre todo revistas. En las revistas vienen los mayores adelantos de cualquier ciencia, de cualquier técnica, de cualquier oficio, sobre todo en las revistas. Desde luego sí, debemos de dominar las tecnologías de la información y de la comunicación, pero también formar partes de las redes y comunidades de profesionistas. Hay redes a nivel ciudades, a nivel países, a nivel mundial. Hay muchas redes de todas las profesiones, así que formar parte de ellas. Entonces participar en foros de discusión, participar en cursos, en talleres, en congresos nacionales e internacionales y todas las actividades que nos permitan estar conectados, estar relacionados con todo lo que tiene que ver con nuestra profesión, con nuestro trabajo, cualquiera que éste sea en la empresa. No solamente hablamos de profesionistas, hablamos también de técnicos, hablamos de personas que son oficiales, es decir, dominan un oficio, y ya hablamos desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Una herramienta que vamos a comentar es que también debemos de ser tolerantes a la frustración. Ser tolerantes a la frustración quiere decir, en pocas palabras, que debemos o no debemos de dejarnos derrotar por los errores, por las fallas. No debemos dejarnos derrotar por aquello que nos cause frustración o que nos cause un desengaño o que nos cause una situación negativa. En ese sentido, pues debemos de ser tolerantes, aceptando a los que nos rodean, escuchar a las otras personas, debemos saber negociar, también debemos aprender a perder y a recuperarnos cuando nos salen mal las cosas. Aprender a perder es muy importante porque es muy fácil aprender a ganar, pero muchas veces, como humanos que somos, nos tocará perder. Entonces hay que aprender a perder y, algo muy importante, saber recuperarnos cuando nos salen mal las cosas. Como humanos que somos, lo único que nos es muy característico es el error, ¿sí? Pero no el error es para quedarnos en él, sino que el error debemos convertirlo en un incentivo para que de esa manera podamos asegurarnos el éxito, ¿sí? Y esto, algo que debemos de hacer es no tomar nada como algo personal, ¿sí? Si estamos en una institución, en una empresa, pues no estamos en algo personal, allí estamos en el trabajo en grupo, estamos en equipos, y si algo se nos dice, no lo tomemos como algo personal. Debemos de sacar éxito del fracaso. Hoy se usa mucho, ustedes seguramente lo escuchan, de que hay que tener
resiliencia, ¿sí? Resiliencia es eso, que de algo que es negativo nosotros sacamos algo positivo. En otras palabras, es como tener fortaleza ante lo que sea en nuestras vidas. Es decir, si decimos que hay que tener resiliencia, es que hay que superar algo negativo y salir fortalecido de ello y salir mejor que antes. Es decir, si nosotros estamos en una situación y tenemos un problema, tenemos algo negativo, una frustración, un fracaso, el tener fortaleza, el ser resiliente, es que vamos a salir fortalecidos de eso y vamos a estar mejor que antes. Ese es el gran reto de esto de ser tolerantes, de sobreponernos a los errores, de sobreponernos a la frustración. Otra herramienta muy importante y en la cual hay muchos fallos en todos los grupos es que debemos de respetar el trabajo de los otros. Nosotros sabemos que todo en este mundo tiene un dueño. Las ideas, las opiniones, las fuentes, digamos, los libros, los textos, no digamos las patentes, los métodos, los programas, las estrategias, todo esto tiene un dueño, todo esto alguien lo idea, alguien lo hace, alguien lo crea. Y en ese sentido, se debe de respetar esa propiedad. Lo primero que debemos de hacer, pues es dar el crédito a esa persona. Y dar el crédito es desde dar una palmada por algo nuevo que alguien generó, hasta dar el crédito público. Y desde luego, pues eso se puede convertir en un registro de derecho de autor, se puede convertir en una patente, y en eso está la base de que hay que respetar el trabajo de los otros. Y esto, si lo hacemos así, si respetamos el trabajo de los otros, pues desde luego nos va a permitir que nos califiquen como personas que respetan el trabajo de los otros, nos va a dar prestigio, ya que hay gente que se roba las ideas, se roba pues muchas prácticas, muchos programas, muchas estrategias, muchas metas, y las hace como que son de él, pero finalmente casi todo eso se descubre, y en ese sentido esas personas pues pierden toda autoridad moral, pierden prestigio, y desde luego pues van a ser mal vistas, van a ser incluso a lo mejor hechas a un lado. Entonces, este respeto del trabajo de los demás, desde luego, forma parte de la ética profesional y laboral, ¿sí? Es decir, no podemos andar por el mundo robándonos lo que es de otros. Incluso, pues, puede constituirse en un delito de plagio, de hacer propio algo que no es de uno, y también, sobre todo, si hay que dar el crédito, ya lo dijimos, hay que darlo, porque si alguien toma algo que no es de él y lo acredita como propio, pues está robando. Así que es muy importante que se respete el trabajo de los otros, porque esto contribuirá a que haya armonía, a que se eviten conflictos, a que no haya enfrentamientos en los equipos de trabajo, y facilitará pues el que contemos con unos espacios, con unos ámbitos más amables, más agradables para nuestro trabajo. Otra herramienta que vamos a comentar se refiere a que debemos formar equipos, debemos hacer equipos, debemos tener lo que se dice un espíritu de cuerpo. Es decir,
somos individuos, pero generalmente el ser individuos pues no nos da tantos resultados como formar grupos, como el que formemos este espíritu de cuerpo. Desde luego, cuando se cae en un individualismo muy radical, que aunque sean varios que estén trabajando, pero que trabajen aisladamente, individualmente, pues eso le quita o le estorba al trabajo. Eso lo entorpece. Eso, como se dice, crea grietas en ese trabajo. Y desde luego, pues disminuye la productividad. El trabajo individual es valioso en la medida que es como el estar creando, el estar elaborando elementos para luego sumarlos a otros de los individuos y de allí, de ese grupo, de ese equipo, obtener desde luego ya un producto valioso, un producto refinado, un producto donde se ven todas las participaciones de esos individuos y en ese sentido todo lo que hagamos individualmente deberemos de hacerlo como de la mayor calidad para que realmente contribuya al trabajo en equipo. El trabajo siempre tiene un objetivo común y por lo tanto tiene que realizarse en equipo. Y además sabemos que todos nuestros compañeros en las empresas, en las oficinas, en las fábricas, pues son amigos, son colaboradores. Bueno, quizá amigos, no, son colaboradores, son compañeros, no son adversarios, no son enemigos, ¿sí? Ahora, decíamos que si el trabajo individual aislado debe hacerse, sí debe hacerse, pero con la mayor calidad y pensando en la meta común. El trabajo individual que quiere sustraerse de la meta común, que quiere ir por un camino individual, generalmente no lleva a un buen fin. Así que siempre el trabajo individual estará en función de una meta común y en esa medida el trabajo individual habremos de hacerlo de la mayor calidad para que cuando se haga la conjunción, cuando se haga la sinergia, todo eso realmente sea un producto de calidad, sea el logro de un objetivo de calidad. Así pues, las alianzas, los equipos, formar grupos creativos, crear sinergia, es decir, sumar las fuerzas, pues eso repercutirá en mayor calidad, repercutirá en una mayor productividad. En pocas palabras, eso repercutirá en un mejor ambiente de trabajo. Otra herramienta muy importante que debemos nosotros de tener para contribuir a tener mejores ámbitos de trabajo, mejores ambientes de trabajo, para lograr mayor producción, mayor productividad, mayor eficiencia, se refiere a que debemos de buscar, debemos de tratar de ser ser personas que sabemos resolver problemas. Yo creo que en cualquier organización lo que se busca más que nada es que las personas que colaboran resuelvan problemas. Y más que tener personas pues muy talentosas o personas con altísimos promedios en la escuela, o personas que se consideren como cerebritos, como decimos, como mentes brillantes, lo que se requiere es algo más realista, más simple, saber resolver problemas. Y esto desde luego, pues en cierta forma no es algo muy sencillo, ¿sí? Porque crear problemas pudiera ser que se considere algo fácil, que tampoco lo es,
pero sí el resolver los problemas pues es algo que no es tan sencillo. Así pues, por ejemplo, recordaba yo lo que algunos reconocen que es lo que permitió, por ejemplo, al país que es Japón, llegar a tantos avances, a tantos logros como los que tiene, siendo así que pues en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, pues fue prácticamente destruido. Y dicen que los japoneses han logrado tanto porque son disciplinados. Es decir, no tanto ellos creen en la inteligencia, sino creen más en la disciplina, porque ellos dicen que tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Y yo creo que ellos en los hechos lo han ido demostrando. Todos sabemos que ellos no han inventado casi nada, ellos no inventaron los coches, ellos no inventaron las computadoras, no inventaron las motocicletas, no inventaron las cámaras fotográficas, es decir, pocas cosas han inventado, pero sin embargo vamos a ver o estamos viendo sus grandes logros. Hacemos una breve pausa y continuamos en este comentario. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Decíamos que la disciplina es fundamental, ya que tarde o temprano se dice la disciplina vencerá a la inteligencia. Decíamos que los japoneses poco han inventado, sin embargo sus marcas invaden todo el mundo, en automóviles, en motocicletas, en computadoras, en dispositivos, cámaras, en fin, casi en todo ellos, porque cuando les llegaban a ellos esos productos, simplemente ellos les ponían algo más, es decir, ellos eran capaces de transformarlos y de apropiárselos. Incluso hace muchos años se decían que los japoneses nada más copiaban, y sí copiaban, pero lo transformaban y lo hacían propio. Y desde luego, partiendo de lo que se llama la autodisciplina, que no es más que otro nombre de la motivación. Eran personas que muy motivadas y desde luego solucionaban ese problema que todo país tiene de lograr realmente ser un gran país en lo económico, en lo tecnológico y desde luego pues que la gente viva mejor. Otra herramienta que debemos de tomar en cuenta es que debemos de aprender a trabajar bajo presión. Desde luego en todas partes, en toda empresa, en toda organización, hay un proceso de planeación, hay un proceso de programación, ya que ese proceso pues garantiza que haya éxito en un proyecto. Pero desde luego las circunstancias, no obstante que todo se haya planeado y programado, las circunstancias nos llevan constantemente a que debemos de trabajar bajo presión, es decir, bajo presión en situaciones que son imprevistas, en que hay circunstancias donde hay escasez de recursos o donde realmente el tiempo es el peor enemigo. Es decir, debemos de hacer algo de calidad, pero debe estar a tiempo. Y esto realmente es algo que permite, o casi es la única forma en que las empresas pueden salir adelante, ya que entran en competencia y los que realmente estén a tiempo y en calidad serán los que se queden con esa demanda, o como decimos, los que se queden con ese mercado. Así que esto de trabajar bajo presión es algo muy importante, es algo que constantemente nos está sucediendo. En algunos lugares le dice que son como bomberazos, es decir, son situaciones donde tiene que ir las personas a resolver eso, como van los bomberos a resolver un fuego o a resolver algún accidente, ¿sí? Es decir, eso permite que el trabajo, permite que las actividades realmente estén en el momento preciso y en la calidad necesaria. Así pues, esto es muy importante, el que se aprenda a trabajar bajo presión. Y esto diríamos que solamente se aprende haciéndolo. Pocos lugares hay donde se capacite o se enseñe a las personas a que hay que trabajar bajo presión, porque aunque se dé un curso o se dé un taller de trabajo bajo presión, realmente esa presión, como es artificial, no impacta sobre los individuos. Pero ya cuando se da en los hechos, ese trabajo bajo presión es lo que va a permitir ir aprendiendo a trabajarlo y desde luego va a ir permitiendo, tomando experiencia, adquiriendo experiencia, para que todas esas situaciones de trabajo bajo presión, que se puede dar o se da de hecho a veces en temporadas especiales, por ejemplo, donde haya una gran demanda sobre un bien o sobre un servicio y hay que salir adelante en cantidad, en calidad y desde luego también en oportunidad. Algo que en nuestro país no valoramos mucho, pero que es
uno de los aspectos fundamentales también de lo que decíamos de la disciplina que caracteriza, por ejemplo, a los japoneses, que dicen que la disciplina vence a la inteligencia, es la puntualidad. La puntualidad es realmente el respeto por los otros y por uno mismo. Es una evidencia de que una persona tiene un método y es una persona responsable. Desde luego, nada justifica la impuntualidad, porque eso hace perder tiempo y hace desperdiciar los esfuerzos. Hay países donde la gente siempre es puntual, y si por una circunstancia realmente que se sale de control van a ser impuntuales, avisan oportunamente para evitar ese desperdicio de tiempo y esa pérdida de esfuerzos, ¿sí? Y es que la puntualidad propicia que haya orden, permite que haya un método y permite desde luego un uso eficiente del tiempo, es decir, de las horas de trabajo, que es uno de los recursos más escasos, ¿sí? En cierta medida, el que siempre haya puntualidad, el que siempre haya orden, que haya respeto, también puede contribuir a bajar la presión del trabajo. En la medida que todo esté perfectamente realizado de acuerdo a la programación, a las metas que se van a ir logrando, en esa medida se pueden evitar situaciones de tener que trabajar bajo presión. Yo me tocó en una época de mi trabajo el que muchas veces trabajábamos en las noches. Teníamos que, digamos, desvelarnos para terminar trabajos. Y eso, yo comentaba que eso no quería decir que éramos muy trabajadores o muy responsables, sino que eso realmente estaba reflejando que no había orden, que no había una buena planeación, una buena programación, puesto que si nos estaba faltando tiempo para concluir algo, si teníamos que dedicarle tiempo extra, pues eso quiere decir que había una falla en la programación. Y en ese sentido, a veces en nuestro país sucede porque la gente no cubre sus horarios de trabajo, porque llega tarde, porque sale en tiempos en que no debe de salir, porque se va antes, es decir, porque no respeta su tiempo y porque no respeta el tiempo de los demás. Y como última herramienta, pero no menos importante, mencionamos que todo mundo, aunque no sea su función vender, todo mundo debemos saber vender. Y esto, como les digo, sin importar el oficio, la profesión que tengamos, vender es algo imprescindible en el trabajo. Porque todo en la vida humana es algo que le vamos a llamar consumible. Es decir, es algo que se toma y se consume. No solamente se venden productos o se venden bienes, también se venden ideas, se venden contenidos, se venden diseños, marcas, se vende la creatividad. Uno mismo como persona se vende. Y en ese sentido es como decimos que todo mundo debemos saber vender. Porque saber vender es saber convencer a otro de lo que uno tiene, o lo que uno tiene, o lo que uno es, que el otro lo necesita. Si yo convenzo a otro que lo que yo tengo, que lo que yo sé, que lo que yo soy, él lo necesita, pues me estoy vendiendo con él. Y si lo convenzo y él me compra, si él me contrata, pues ahí vemos claramente
que allí no, yo no le estoy vendiendo pues un perfume, o no le estoy vendiendo un coche, ¿sí? O no le estoy vendiendo un tiempo compartido en un lugar vacacional, sino que le estoy vendiendo lo que yo tengo, lo que yo sé, y lo estoy convenciendo que él me necesita. En ese sentido, como ven, todo mundo, toda persona, todos debemos saber vender. Es decir, debemos saber convencer a otro de que lo que nosotros somos es valioso, de que nuestras ideas, de que nuestros diseños, de que nuestra creatividad le interesa, que nuestra creatividad le va a servir, que nuestra iniciativa, que nuestros resultados, que nuestros trabajos le son importantes a él y que por lo mismo los debe de comprar. Por eso debemos de conocer esa técnica, esa forma, ese modo en que el trabajo que uno vale la pena. Y en ese sentido, pues desde luego tendremos una gran satisfacción personal, tendremos una importante aportación al lugar en el que nosotros trabajamos, y las personas, los equipos que trabajan con nosotros, desde luego estarán complacidos de que se cuente en ese grupo, en esa empresa, con personas como esas que se saben vender. Y saberse vender es que realmente tiene uno algo que valga la pena, porque nadie vende una cosa que no sirve para nada. Nadie vende un mal servicio, ¿sí? En ese sentido, si alguien es capaz de convencer a otro de que es valioso lo que uno aporta, realmente esa persona es valiosa. Así pues, estimados televidentes, vimos aquí, comentamos 10 herramientas que consideramos y espero que estén de acuerdo con nosotros. Y si no, pues háganoslo saber, díganos qué no les parece, qué pudiéramos retomar, qué pudiéramos decir, no, pues eso realmente no. Pues utilice nuestras redes sociales, nuestro número de teléfono y póngase en contacto con nosotros. Esto que expusimos está basado en un suplemento de un periódico que se llama Great Place to Work, es decir, grandes lugar para trabajar, que es un top 10 de habilidades para triunfar en el trabajo. Así pues, les agradezco su atención. Los invito a que estemos la próxima semana aquí en astl.tv, el lunes a las 2 de la tarde, en su programa Comunícate. Feliz tarde.